Cuando Thomas Bradley, un veterano de guerra que solo buscaba paz junto a su perro Rex en Montana, encontró un objeto extraño en el lago Mirror, nunca imaginó que las autoridades intentarían silenciarlo y robar su descubrimiento para mantener al mundo en la ignorancia. El general Patterson llegó con un convoy militar dispuesto a enterar la verdad más extraordinaria de la historia humana, tratando a Thomas como un enemigo por el simple crimen de haber encontrado evidencia de que no estamos solos en el universo. Pero este veterano había aprendido a anticipar las traiciones durante sus años de servicio, y su estrategia secreta para documentar y filtrar la información a nivel global desató una revelación que ningún gobierno pudo detener. Pero solo escuchen qué descubrimiento tan asombroso cambió para siempre nuestra comprensión del cosmos, y por qué al final la verdad no solo triunfó, sino que nos mostró que éramos parte de algo infinitamente más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Thomas Bradley caminaba por la orilla del lago Mirror como cada mañana desde hacía 3 años, siguiendo el sendero de tierra que había pisoteado con sus botas militares hasta convertirlo en una rutina sagrada. A los 52 años, el veterano de Irak había encontrado en estas caminatas matutinas con su pastor alemán Rex la única terapia que calmaba sus pesadillas nocturnas, esas imágenes fragmentadas de Bagdad que lo despertaban empapado en sudor, frío a las 3 de la madrugada. El lago estaba ubicado en las afueras de Pine Valley, Montana, un lugar donde nadie lo molestaba con preguntas sobre su pasado militar o sobre las cicatrices que llevaba tanto en el cuerpo como en el alma. La niebla matutina se alzaba desde la superficie del agua como fantasmas silenciosos, creando una atmósfera que le recordaba a Thomas por qué había elegido este rincón apartado del mundo para intentar reconstruir su vida después del servicio. Rex trotaba a su lado con la disciplina de un soldado experimentado, sus orejas erectas captando cada sonido del bosque que los rodeaba. Desde el canto de los pájaros hasta el crujido de las ramas secas bajo sus patas. El animal había sido su compañero constante desde que lo adoptó del refugio local hace 2 años. Un pastor alemán de 6 años que había sido abandonado y que parecía entender instintivamente el dolor silencioso de su nuevo dueño. Ambos habían encontrado en el otro una segunda oportunidad de propósito y compañía. El aire fresco de la mañana llenaba los pulmones de Thomas mientras observaba cómo los primeros rayos de sol comenzaban a disipar la bruma, revelando la superficie cristalina del lago que reflejaba perfectamente las montañas circundantes. Era en estos momentos de paz absoluta cuando Thomas conseguía alejar los recuerdos del desierto, las explosiones, los gritos de sus compañeros caídos, y encontrar algo parecido a la serenidad que había perdido en tierras lejanas. Rex se adelantó corriendo hacia unos arbustos cerca de la orilla, ladrando con una intensidad que Thomas no había escuchado antes en todo el tiempo que llevaban juntos. No era el ladrido de alerta que conocía tan bien cuando detectaba algún animal salvaje o un excursionista perdido, sino algo completamente diferente. Casi como si el animal estuviera asustado y fascinado al mismo tiempo, una combinación de emociones que hizo que el veterano sintiera cómo se le erizaban los velos de la nuca. Thomas se acercó con cautela, su entrenamiento militar despertando instintivamente después de años de estar dormido, sus sentidos agudizándose de manera automática mientras evaluaba la situación con la misma metodología que había usado en zona de combat. Sus músculos se tensaron ligeramente, adoptando una postura defensiva sin ni siquiera darse cuenta, mientras sus ojos escaneaban el perímetro buscando amenazas potenciales. Entre los yuncos semisumergidos encontró un objeto metálico del tamaño de una pelota de fútbol, parcialmente oculto entre la vegetación acuática como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo a ser descubierto. Su superficie era perfectamente lisa, de un color que cambiaba entre plateado y azul dependiendo del ángulo de la luz, creando un efecto hipnótico que lo obligó a parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba alucinando. No tenía marcas visibles, soldaduras, tornillos o cualquier indicación de cómo había sido fabricado, lo cual resultaba profundamente inquietante para alguien con su experiencia. Thomas había visto suficiente tecnología militar avanzada en sus 20 años de servicio activo, desde drones experimentales hasta sistemas de comunicación clasificados. Pero esto era completamente diferente a cualquier cosa conocida, algo que
Desafiaba su comprensión técnica y lo llenaba de una curiosidad mezclada con aprensión. Tomás llevó el objeto a su cabana, sosteniéndolo con ambas manos mientras caminaba lentamente por el sendero que conectaba el lago con su propiedad, sintiendo cómo el peso del artefacto parecía cambiar sutilmente durante el trayecto, como si respondiera a algún estímulo invisible que él no podía percibir. Una vez dentro de su modesta vivienda de madera, lo colocó cuidadosamente sobre la mesa de roble macizo que había construido con sus propias manos durante su primer año en Montana, donde lo examinó durante horas bajo la luz de su lámpara de escritorio, utilizando una lupa militar que conservaba de sus días de servicio para inspeccionar cada centímetro de la superficie extraña. Rex no se separaba del artefacto ni un solo momento, posicionándose a menos de 1 metro de distancia y emitiendo gemidos bajos y continuos que Tomás nunca había escuchado antes, mientras movía la cola de forma nerviosa en un patrón rítmico que parecía sincronizado con alguna frecuencia imperceptible. El veterano notó que el objeto irradiaba un calor muy sutil pero constante, similar al que emite un procesador de computadora en funcionamiento, y que su superficie parecía vibrar casi imperceptiblemente, creando ondulaciones microscópicas que solo podía detectar cuando acercaba su rostro a pocos centímetros del material desconocido. Durante su minuciosa inspección, Tomás documentó cada detalle en un cuaderno militar que conservaba desde Irak, dibujando esquemas precisos y anotando todas las observaciones que consideraba relevantes, desde las variaciones de temperatura hasta los cambios cromáticos que se producían cuando alteraba el ángulo de iluminación. Después de 4 horas de análisis, exhaustivo sin llegar a ninguna conclusión lógica, decidió contactar a Sarah Mitchell, una antigua amiga de la universidad que ahora trabajaba como física especializada en materiales avanzados en el prestigioso Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México. Sarah había sido su novia durante los últimos 2 años de carrera antes de que él decidiera alistarse en el ejército tras los eventos del 11 de septiembre. Y a pesar de que su relación romántica había terminado por las circunstancias, mantenían una amistad cordial y respetuosa a pesar de los años transcurridos y las diferentes direcciones que habían tomado sus vidas. Tomás sabía que si alguien podía ayudarle a entender la naturaleza de este descubrimiento extraordinario, esa persona era Sarah, quien había dedicado los últimos 15 años de su carrera a investigar fenómenos físicos inexplicables y materiales con propiedades fuera de lo común. Cuando le envió las fotografías del objeto por mensaje cifrado utilizando una aplicación de comunicación segura que había aprendido a usar durante sus operaciones militares, la respuesta de Sarah fue inmediata y categórica. Cancelaría todos sus compromisos y vendría personalmente esa misma noche, acompañada del equipo portátil más avanzado de que disponía su laboratorio. Sarah llegó a Pine Valley acompañada de un equipo móvil de análisis que transportaba en una furgoneta especializada equipada con instrumentos de medición electromagnética, espectrometría y análisis molecular que costaban más que la casa de Tomás. Sus instrumentos de última generación detectaron inmediatamente una radiación completamente desconocida para la ciencia actual y patrones de energía que desafiaban abiertamente las leyes físicas más fundamentales que la humanidad había establecido. Durante siglos de investigación científica, el objeto parecía generar activamente más energía de la que consumía del ambiente circundante, violando directamente el principio de conservación de la energía que constituye uno de los pilares básicos de la física moderna, un descubrimiento que dejó a Sarah y su equipo completamente perplejos y emocionados al mismo tiempo. Los datos que obtuvieron durante las primeras 6 horas de análisis intensivo eran tan extraordinarios y revolucionarios que Sarah tomó la decisión de llevarlo inmediatamente a su laboratorio principal para realizar análisis más profundos, exhaustivos, prometiendo solemnemente a Tomás mantenerlo informado de cada desarrollo y descubrimiento que surgiera durante el proceso de investigación. 3 días después de haber entregado el objeto misterioso a Sarah y su equipo de científicos especializados, Tomás recibió una llamada telefónica que cambiaría para siempre su percepción de la realidad y del lugar de la humanidad en el universo. Sarah llamó a Tomás con voz temblorosa y apenas controlada,
una tonalidad que él reconoció inmediatamente como la misma que había escuchado en soldados que acababan de presenciar algo que desafiaba toda lógica y comprensión humana. Los análisis exhaustivos realizados durante 72 horas consecutivas en el laboratorio más avanzado de Los Álamos habían revelado algo que la comunidad científica consideraría completamente imposible según todos los parámetros conocidos de la ciencia moderna. El objeto no estaba compuesto de ningún elemento presente en la tabla periódica terrestre, ni siquiera de isótopos conocidos o variantes teóricas que los físicos hubieran postulado en sus modelos más avanzados. Su estructura molecular era completamente ajena a cualquier material que hubiera existido jamás en el planeta Tierra, sugiriendo de manera inequívoca un origen completamente extraterrestre que ponía en tela de juicio todo lo que la humanidad creía sobre su lugar en el cosmos. Pero esa revelación extraordinaria no era ni remotamente lo más perturbador de los descubrimientos que el equipo había realizado durante su investigación intensiva. Cuando el grupo de científicos logró finalmente activar el objeto mediante la aplicación de ondas electromagnéticas en frecuencias específicas que habían determinado a través de días de experimentación meticulosa, el artefacto respondió de una manera que ninguno de los investigadores había anticipado. Se abrió lentamente como una flor metálica perfectamente simétrica, desplegando capas concéntricas de material desconocido que revelaron en su interior una esfera translúcida del tamaño de una pelota de tenis que pulsaba con una luz azul suave y contenía lo que claramente parecía ser información holográfica de origen desconocido. Las imágenes tridimensionales que se proyectaban desde el núcleo de la esfera mostraban la Tierra vista desde el espacio exterior con una resolución y claridad que superaba cualquier tecnología de imagen satelital disponible en la actualidad, pero no mostraban el planeta tal como existe en el presente, sino una versión histórica que correspondía exactamente al periodo de hace 65 millones de años, durante el evento de extinción masiva que eliminó a los dinosaurios de la faz del planeta. Lo más escalofriante de estas imágenes era que estaban tomadas desde una perspectiva que solo podría haber sido capturada desde una nave espacial avanzada que hubiera estado orbitando la Tierra en esa época prehistórica, documentando meticulosamente uno de los eventos más catastróficos en la historia del planeta. La información almacenada en el dispositivo contenía coordenadas geográficas extremadamente precisas de otros objetos similares que aparentemente estaban enterrados o ocultos en diferentes ubicaciones estratégicas alrededor del mundo, desde las profundidades del Océano Pacífico hasta cavernas inexploradas en los Himalayas, sugiriendo la existencia de una red global de artefactos similares que había permanecido inactiva durante milenios. Aún más inquietante era la presencia de mapas detallados y extraordinariamente precisos de civilizaciones terrestres antiguas que según todos los registros arqueológicos oficiales nunca habían existido, mostrando ciudades avanzadas, redes de transporte sofisticadas y tecnologías que parecían superar significativamente las capacidades de cualquier cultura conocida de la antigüedad. Pero lo más aterrador de todos los elementos contenidos en la información holográfica era un cronómetro digital que marcaba regresivamente con precisión matemática hacia una fecha específica ubicada exactamente 18 meses en el futuro, sin ofrecer ninguna explicación sobre qué evento significativo estaba programado para ocurrir cuando esa cuenta regresiva llegara finalmente a cero, dejando a Thomas y al equipo científico con más preguntas existenciales que respuestas. Sarah fue contactada inmediatamente por agencias gubernamentales de múltiples países en las primeras 24 horas después de que los resultados preliminares del análisis fueron registrados en los sistemas informáticos del laboratorio de Los Álamos. Los protocolos de seguridad nacional se activaron automáticamente cuando los sensores detectaron anomalias energéticas que no correspondían a ningún parámetro conocido, alertando simultáneamente a la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y departamentos equivalentes en más de 12 naciones aliadas que mantenían acuerdos de intercambio de información sobre amenazas potenciales. El descubrimiento fue inmediatamente clasificado al más alto nivel de secreto disponible en el sistema gubernamental estadounidense,
pero la información ya había comenzado a filtrarse a través de múltiples canales debido a la naturaleza extraordinaria de los hallazgos y al número de personal científico que había tenido acceso a los datos durante las primeras fases de investigación. Otros equipos de científicos alrededor del mundo, trabajando de manera completamente independiente, comenzaron a reportar hallazgos similares en las coordenadas exactas que habían sido indicadas por el objeto original descubierto por Tomás, confirmando la existencia de una red global de artefactos idénticos que había permanecido oculta durante milenios en ubicaciones estratégicamente distribuidas por todo el planeta. Los reportes llegaron desde estaciones de investigación en la Antártida, expediciones arqueológicas en Egipto, laboratorios submarinos en Japón y centros de investigación geológica en Siberia, cada uno describiendo objetos con características idénticas y la misma información holográfica perturbadora. El general Patterson, un veterano de 30 años del Pentágono especializado en operaciones de contención y control de información sensible, llegó a Pine Valley con un convoy militar completo que incluía vehículos blindados, especialistas en comunicaciones y un equipo de seguridad entrenado específicamente para confiscar el objeto original y silenciar permanentemente a Tomás mediante métodos que no requerían su cooperación voluntaria. Sin embargo, el veterano había anticipado exactamente esta reacción basándose en su experiencia militar y su conocimiento de los protocolos gubernamentales en situaciones de seguridad nacional. Y había documentado meticulosamente todo el proceso, desde el momento del descubrimiento inicial, creando copias físicas y digitales de toda la evidencia fotográfica, grabaciones de audio de sus conversaciones con Sarah y análisis detallados de sus observaciones personales, utilizando contactos que había cultivado durante sus años de servicio activo y redes de comunicación cifrada que había aprendido a usar en operaciones encubiertas. Tomás había enviado copias completas de toda la información a periodistas de investigación de confianza en múltiples países, incluyendo reporteros especializados en temas científicos en Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia y Francia, asegurándose de que la revelación fuera imposible de suprimir mediante presión gubernamental concentrada en una sola nación. La revelación se volvió completamente global cuando los medios de comunicación publicaron simultáneamente la historia en una operación coordinada que Tomás había orquestado cuidadosamente, presentando evidencia fotográfica, testimonios científicos, verificables y documentación técnica que respaldaba cada afirmación extraordinaria. El mundo entero se dividió inmediatamente entre quienes creían fervientemente que se trataba de evidencia irrefutable de visitantes antiguos extraterrestres que habían estado monitoreando secretamente la Tierra durante millones de años, documentando el desarrollo de la vida y las civilizaciones terrestres, y quienes sostenían con igual convicción que era una elaborada conspiración internacional diseñada específicamente para generar pánico global y justificar medidas gubernamentales extraordinarias. Los gobiernos de las principales potencias mundiales negaron categóricamente la veracidad de los reportes inicialmente, movilizando sus aparatos de propaganda y desinformación para desacreditar tanto a Tomás como a los científicos involucrados, pero cuando comenzaron a aparecer más objetos idénticos en las ubicaciones predichas y la cuenta regresiva se confirmó matemáticamente en todos ellos, la estrategia de negación sistemática se volvió completamente insostenible ante la evidencia abrumadora. Las implicaciones eran profundamente aterradoras para toda la humanidad. Alguna fuerza inteligente no terrestre había estado observando y documentando el desarrollo de la civilización humana durante periodos geológicos, y algo significativo estaba programado para suceder exactamente en 18 meses donde la revelación desencadenó un caos global sin precedentes que se extendió como ondas sísmicas a través de todas las estructuras sociales, económicas y políticas del planeta durante las primeras semanas posteriores a la publicación simultánea de la información. Los mercados financieros colapsaron completamente en una cascada de pánico que comenzó en las bolsas asiáticas y se propagó inexorablemente hacia Occidente,
con inversores liquidando desesperadamente sus posiciones mientras los índices bursátiles experimentaban caídas históricas que superaron incluso las crisis más devastadoras del pasado siglo. Las religiones organizadas de todas las denominaciones entraron inmediatamente en una crisis teológica profunda que dividió a las congregaciones y enfrentó a los líderes espirituales con preguntas fundamentales sobre la naturaleza divina de la humanidad y su lugar en el plan cósmico. Mientras movimientos apocalípticos surgieron espontáneamente por doquier, liderados por predicadores carismáticos que interpretaban los descubrimientos como señales inequívocas del fin de los tiempos. Algunos países desarrollados comenzaron programas espaciales acelerados y completamente secretos, desviando recursos masivos hacia el desarrollo de tecnología de escape planetario y estaciones orbitales autosuficientes, mientras que otros optaron por estrategias defensivas terrestres, construyendo refugios subterráneos masivos capaces de albergar poblaciones enteras durante décadas de aislamiento completo del exterior. Tomás se encontró involuntariamente posicionado en el centro absoluto de una tormenta mediática internacional que nunca había buscado ni deseado durante su búsqueda de tranquilidad postmilitar en las montañas de Montana. Su vida pacífica y contemplativa se convirtió rápidamente en una pesadilla constante de periodistas agresivos, científicos obsesionados, teóricos conspiracionistas y fanáticos religiosos que establecieron campamentos permanentes frente a su propiedad, convirtiendo su refugio privado en un circo mediático las 24 horas del día. Rex, su fiel compañero canino y única fuente consistente de estabilidad emocional durante los últimos años, comenzó a mostrar signos evidentes de estrés severo debido a la atención constante e intrusiva, desarrollando comportamientos compulsivos y perdiendo peso debido a la ansiedad provocada por el ruido constante y la presencia de extraños. Mientras tanto, los objetos distribuidos alrededor del mundo continuaban revelando información adicional cada día, proporcionando datos cada vez más perturbadores que incluían advertencias específicas sobre cambios climáticos catastróficos que ocurrirían en ciclos predecibles, registros detallados de múltiples civilizaciones humanas previas que habían alcanzado niveles tecnológicos avanzados antes de ser completamente reiniciadas por eventos catastróficos, y evidencia irrefutable de que la humanidad actual había estado atrapada en un ciclo repetitivo de desarrollo civilizacional y extinción durante cientos de milenios. La cuenta regresiva implacable continuaba marcando los días restantes con precisión cronométrica, y cada jornada que transcurría aumentaba exponencialmente la tensión global y la sensación colectiva de estar esperando una catástrofe inevitable. Algunos científicos teorizaron fervientemente que los objetos funcionaban como beacons o faros de señalización para una nave nodriza masiva que se aproximaba al sistema solar, mientras otros creían con igual convicción que se trataba de dispositivos de terraformación programados para alterar fundamentalmente las condiciones atmosféricas del planeta. La incertidumbre absoluta sobre las intenciones y el origen de los artefactos se volvía progresivamente más insoportable psicológicamente que cualquier verdad definitiva habría sido, creando una ansiedad existencial colectiva que permeaba todos los aspectos de la sociedad humana y generaba un estado de anticipación aterrada que amenazaba con colapsar la civilización antes de que la cuenta regresiva llegara siquiera a su conclusión programada, cuando faltaban exactamente 30 días para que terminara la cuenta regresiva que había mantenido al mundo entero en un estado de ansiedad colectiva durante más de un año. Todos los objetos distribuidos estratégicamente alrededor del planeta se activaron simultáneamente en una sincronización perfecta que demostró el nivel tecnológico extraordinario de sus creadores originales. Pero en lugar de desencadenar la destrucción apocalíptica que millones de personas habían temido o iniciar la invasión extraterrestre que los científicos militares habían modelado en sus escenarios más pesimistas, los artefactos transmitieron un mensaje holográfico completamente coordinado que se proyectó simultáneamente en todos los idiomas principales de la humanidad. Las imágenes tridimensionales de alta resolución mostraron con claridad asombrosa una civilización humana extraordinariamente avanzada que había existido en la Tierra hace exactamente 500.000 años, mucho antes de que la arqueología oficial
hubiera registrado cualquier evidencia de desarrollo tecnológico significativo en la especie. Esta civilización ancestral había desarrollado tecnología suficientemente sofisticada para emprender viajes interestelares y establecer colonias en sistemas solares distantes. Pero antes de partir definitivamente de su mundo natal, habían tomado la decisión consciente de dejar estos dispositivos de monitoreo como un sistema de comunicación y guía para futuras civilizaciones humanas que pudieran evolucionar en el planeta después de su partida. El mensaje holográfico explicaba con detalle meticuloso que la humanidad actual había alcanzado finalmente un punto crítico específico de desarrollo tecnológico y social, el mismo umbral que todas las civilizaciones inteligentes debían cruzar para continuar su evolución cósmica. Los observadores ancestrales habían estado documentando pacientemente el progreso de la humanidad contemporánea durante milenios enteros, registrando cada avance significativo y cada crisis civilizacional, y ahora ofrecían una elección fundamental que definiría el futuro de la especie. Continuar el desarrollo independiente con todos los riesgos inherentes de autodestrucción que habían experimentado civilizaciones anteriores, o recibir orientación limitada pero crucial para evitar los errores catastróficos que habían causado el colapso de múltiples intentos civilizacionales previos en la historia del planeta. Tomás, observando la transmisión desde la tranquilidad relativa de su cabana en Montana con Rex descansando fielmente a su lado como había hecho durante todos estos años de incertidumbre, sintió una sensación extraña pero profundamente reconfortante, de paz interior que no había experimentado desde antes de su servicio militar. El mundo había cambiado para siempre de maneras que nadie había anticipado, pero no a través de invasión hostil o catástrofe destructiva, sino a través del reconocimiento extraordinario de que la humanidad no estaba sola en su jornada cósmica y formaba parte de un linaje mucho más antiguo y noble. Las naciones del mundo comenzaron inmediatamente a colaborar de maneras completamente sin precedentes en la historia humana, unidas por la comprensión profunda de que formaban parte de un legado cósmico infinitamente más grande que sus diferencias territoriales o ideológicas. Los objetos permanecieron permanentemente activos después de la revelación, sirviendo como bibliotecas vivientes de conocimiento ancestral y canales de comunicación directa con otros mundos, donde civilizaciones germanas habían prosperado exitosamente. Tomás encontró propósito como guardián del primer objeto descubierto, mientras Rex mantuvo siempre una conexión especial con los artefactos que parecía entender intuitivamente mejor que cualquier ser humano.